Buenas tardes, mi nombre es Aldair Humanes, estudiante de Medicina de la Universidad del SINU, cuarto semestre. Hoy les vengo a hablar un poco sobre el protocolo accidente ofídico o accidente por otros animales venenosos. En este tema abarcaremos su situación epidemiológica, la descripción del evento, sus características generales, las definiciones operativas de este evento y la periodicidad de notificación del evento. Primero comenzaremos con la situación epidemiológica a nivel mundial, donde tenemos en cuenta que estos accidentes ofídicos ocasionados por morderías de serpientes son un problema serio de salud pública, sobre todo en los países tropicales y subtropicales. Cada año se presentan alrededor de 5.4 millones de mordeduras, y de esas entre el 1.8 y 2.7 millones causan envenenamiento. Lamentablemente, entre 80.000 y 140.000 personas mueren por esta causa. Por eso es muy importante promover la prevención y garantizar una atención médica rápida cuando ocurren este tipo de casos. Para la situación epidemiológica a nivel regional, tenemos que en Latinoamérica se calcula que cada año hay unos 150.000 casos de mordeduras de serpiente y cerca de 5.000 personas mueren por esta causa. Como la región está dentro del neotrópico, se aplica un protocolo especial de vigilancia en salud pública para controlar los accidentes ofídicos, ya que es uno de los problemas más comunes en el mundo. Los países más afectados son Brasil, México, Venezuela y Colombia. La situación epidemiológica a nivel nacional, tenemos en cuenta que en Colombia las mordeduras de serpientes se deben reportar obligatoriamente desde el año 2004, gracias a la circular 092 desde 2007. El sistema de notificación ha sido constante. En 2023 se registraron más de 6.200 casos de envenenamiento por serpiente, lo que equivale a una incidencia de casi 12 casos por cada 100.000 habitantes. Los departamentos con más reportes fueron Antioquia, Córdoba y Cesar. En Colombia existen las condiciones ideales para que las serpientes vivan y se reproduzcan. Se han encontrado más de 300 especies en diferentes zonas del país, desde el nivel del mar hasta los 3.500 metros de altura, y de todas ellas cerca del 16% son venenosas. Cuatro familias de serpientes son las que causan la mayoría de las mordeduras. Una de las más importantes es la familia Viperidae, donde están las víboras verdaderas como la Botrox, Crotalus y la Chesis. Estas serpientes producen la mayoría de los casos de envenenamiento y pueden causar sangrados, hinchazón y daño en los tejidos. Las serpientes corales pertenecen a la familia Elipidae y el género Micrurus. Su veneno actúa directamente sobre el sistema nervioso, causando parálisis. En muchos casos, este tipo de envenenamiento pueden afectar varios órganos del cuerpo, provocando daños graves si no se trata a tiempo. Puede dejar secuelas permanentes y causar discapacidad e incluso la muerte. La tercera familia importante es la Colubridae, formada por serpientes que no son venenosas o que tienen un veneno muy leve. Estas suelen causar solo molestias o lesiones leves y no ponen en riesgo la vida. Por otro lado, esta familia Boidae, que incluye las serpientes constrictoras, ellas pueden atacar o morder, pero no tienen veneno, ya que su forma de defensa es apretar a sus presas. En Colombia existen cuatro familias de escorpiones: Liochelidae, Chactidae, Diplocentridae y Butidae. De todas, la más importante es la Butidae porque es la que puede causar problemas de salud. Dentro de esta familia están los géneros Titius, Centruroides, que son los más peligrosos. Su veneno tiene neurotoxinas que actúan sobre el sistema nervioso y pueden causar dolor, dificultad para respirar o problemas en el corazón, sobre todo en niños o en personas sensibles. En Colombia existen cerca de 299 tipos de arañas, pero solo tres son realmente peligrosas para el ser humano. La primera es la Foneutria, conocida como la araña planetaria, cuyo veneno afecta el sistema nervioso. La segunda es la Loxoceles o araña violonista, que tiene un veneno que destruye los tejidos y puede causar heridas graves. Y la tercera es la Latrodectus, más conocida como la viuda negra, cuyo veneno también es neurotóxico. Aunque la mayoría de las arañas no presentan peligro, estas tres especies sí requieren atención médica inmediata si ocurre una mordedura. En Colombia, algunas orugas como la de los géneros Lonomia y Megalopige
pueden causar envenenamiento cuando se tocan. Al entrar en contacto con la piel provocan una reacción urticante, es decir, una especie de irritación o ardor local. Luego pueden aparecer síntomas como dolor de cabeza, malestar generales, náusea, vómito, ansiedad o dolor muscular. En algunos casos más graves también puede causar presión baja, escalofríos o dolor abdominal. Por eso es importante evitar tocarlas y buscar atención médica si ocurre una reacción fuerte. Colombia, por su clima tropical y variedad de ecosistemas, permite la presencia de muchos animales venenosos en zonas rurales donde las personas trabajan en actividades agrícolas y ganaderas. El riesgo de sufrir mordeduras o picaduras es mayor. Estas situaciones pueden causar enfermedades graves, discapacidad o incluso la muerte si no se atiende a tiempo. Por eso, la vigilancia en salud pública es fundamental. Permite identificar cuántos casos de envenenamiento ocurren en lugares, con qué frecuencia y qué factores aumentan este riesgo. Esta información es clave para planear acciones de prevención, control y atención rápida, reduciendo así la morbilidad y la mortalidad por este tipo de eventos. La vigilancia en salud pública de los accidentes por animales venenosos tiene como objetivo conocer cuántos casos ocurren, dónde y con qué frecuencia, para poder tomar decisiones informadas. Esta vigilancia permite reunir y analizar datos de manera confiable y sistemática, con el fin de orientar la planificación de acciones de prevención, control e intervención de las poblaciones más expuestas. La información que se obtiene no solo sirve para las autoridades sanitarias, sino también para diferentes sectores que participan en la protección de salud, tales como el Ministerio de Salud y Protección Social, que va a definir sus políticas nacionales, los programas de zoonosis departamentales encargados del control local, las instituciones académicas que investigan y capacitan sobre el tema a la comunidad, las instituciones prestadoras de salud que atienden este tipo de casos, las entidades administradoras de planes de beneficios que garantizan la atención y la comunidad en general que puede aplicar medidas preventivas. Este tipo de vigilancia busca prevenir, reducir el impacto de los accidentes por animales venenosos mediante información oportuna y la participación de los niveles de salud. Cuando una persona refiere a haber sido mordida por una serpiente pero no presta signos locales ni manifestaciones sistémicas de envenenamiento, el caso se clasifica como no envenenamiento. Esta situación puede deberse a que el animal involucrado no sea venenoso o, en caso de serlo, que no haya inoculado veneno durante la mordedura. Para confirmar esta clasificación es necesario mantener al paciente en observación médica en una institución prestadora de servicios de salud durante un periodo mínimo de 24 horas, con el fin de verificar la ausencia de manifestaciones clínicas de envenenamiento. Dicha evaluación debe realizarse mediante un examen físico detallado y el uso de herramientas paraclínicas que sustenten el diagnóstico de no envenenamiento. En esta tabla se presenta la clasificación de los accidentes ofídicos por serpientes y de las agresiones por otros animales venenosos con base a los signos y síntomas que presenta la persona afectada. En primer lugar, se identifica el caso de envenenamiento por accidente ofídico, que corresponde a las personas que muestran manifestaciones locales o sistémicas compatibles con la acción del veneno tras la mordedura de una serpiente. Estos casos se deben ingresar como confirmados por clínica. En segundo lugar, se clasifica como caso de no envenenamiento por accidente ofídico cuando el individuo fue mordido por una serpiente pero no presenta síntomas de envenenamiento. Estos casos se registran como confirmados por clínica, pero específicamente no hubo manifestaciones tóxicas. Y por último, se consideran casos de envenenamiento por otro animal venenoso como escorpiones, arañas, orugas u otros, donde igualmente se presentan signos locales o generales de intoxicación. En casos se debe ingresar como confirmados por clínica. En la periodicidad de la notificación, la tabla nos muestra diferentes tipos de notificaciones que deben realizarse ante accidentes ofídicos o por animales venenosos, indicando cuándo y cómo se debe reportar los casos según su gravedad. Primero tenemos la notificación supermitada. Se aplica a los accidentes causados por micrúridos, serpientes corales, ya que su veneno puede producir una parálisis respiratoria rápida y mortal. Por eso el evento debe ser notificado de inmediato a la unidad notificadora municipal con apoyo del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias CRUE para garantizar una atención oportuna y una disponibilidad
del antiveneno necesario. La segunda notificación es la semanal, donde incluyen los casos confirmados de accidentes ofídicos y de otros animales venenosos. Estos deben reportarse cada semana a las entidades de salud municipal, departamental o distrital, siguiendo los formatos establecidos en el sistema de vigilancia epidemiológica con el fin de mantener un control continuo de estos eventos de interés en salud pública. En tercero tenemos la mortalidad asociada al evento. Esta notificación ocurre cuando la muerte de una persona por accidente ofídico o por otro animal venenoso. Debe realizarse una notificación especial a la unidad de análisis de mortalidad, que revisará cada caso en detalle. Este informe se envía dentro de las 4 semanas epidemiológicas posteriores al fallecimiento, cumpliendo con los lineamientos nacionales establecidos. Esta otra tabla nos explica la periodicidad en ajustes y reportes, donde principalmente se encuentran los ajustes que se utilizan para corregir o actualizar la información de un caso ya notificado. Existen varios códigos como el 0, 1, 6 o 7 que específicamente el motivo del ajuste, por ejemplo, si no aplica y si es la primera vez, si se descarta el caso o si hubo error de digitación. Estos ajustes pueden realizarse máximo dentro de las 4 semanas posteriores a la notificación inicial. Segundo, tenemos la investigación epidemiológica de campo, que se realiza únicamente en los casos que haya fallecimiento. Su objetivo es analizar las circunstancias del accidente, el manejo recibido y la atención hospitalaria prestada, con el fin de identificar fallas o áreas de mejora en la respuesta del sistema de salud. La tercera es la unidad de análisis. También se aplica en casos de mortalidad y busca profundizar en las causas y factores asociados a la muerte. Debe llevarse a cabo dentro de las 5 semanas posteriores del fallecimiento. La cuarta es la búsqueda activa institucional. Consiste en revisar de manera trimestral los registros y bases de datos para identificar posibles casos que no hayan sido notificados oportunamente. Y el 5 es el reporte de situación, que se elabora solo en situaciones de alerta o emergencia, cuando hay un aumento inusual de casos o un riesgo elevado, para informar a las autoridades y coordinar acciones rápidas de control. Para la fecha individual de la notificación tenemos como primero la información general, donde vamos a poner el código, vamos a poner el nombre del paciente y la fecha de notificación en días, mes y años. Como segundo tenemos la identificación del paciente, el tipo de documento, el número de identidad, los nombres y apellidos del paciente, su teléfono, la fecha de nacimiento del paciente, la edad, la unidad de medida de la edad, la nacionalidad, su sexo, si se identifica con algún otro género, orientación sexual. También tenemos el país de origen, departamento o municipio de procedencia, la área de procedencia o donde ocurrió el caso, la localidad de procedencia o donde ocurrió el caso, el barrio de procedencia o donde ocurrió el caso, centro poblado de precedencia, donde ocurrió el caso, vereda o zona de procedencia donde ocurrió el caso. En este caso hay 4 tipos. Tendríamos que mirar si viene de una localidad, barrio o centro. Tenemos el tipo de régimen de salud, el nombre de la administradora de planes de beneficios, la pertenencia étnica y la selección de grupos poblacionales a los cuales el paciente pertenece. Como tercero, que es la notificación, donde como primero tenemos la fuente. Tenemos el país, departamento y municipio de residencia del paciente, la dirección del paciente y algo muy importante, la fecha de consulta y la fecha de inicio de los síntomas del paciente, la clasificación del inicio del caso, si es sospechoso o probable, si se hace hospitalización, la fecha de hospitalización, la condición final, si es vivo o muerto o no se sabe o no responde, la fecha de defunción en tal caso, número de certificados de defunción, causa básica de muerte, nombre del profesional que diligenció la ficha, el teléfono del profesional. Como cuarto tenemos el espacio exclusivo para el uso de los entes territoriales, que aquí vamos a tener el seguimiento y clasificación final del caso y la fecha de ajuste,
en días, meses y años. Como algo muy importante tenemos como 5 los datos del accidente. Tenemos la fecha del accidente, la dirección del lugar donde ocurrió el accidente, qué actividad realizaba el paciente en el momento del accidente, el tipo de atención inicial que se le prestó, la localización de la agresión, en este caso si fue en miembros superiores e inferiores, cabeza, tórax, abdomen, etc. Si hay evidencia de huella de la agresión, la persona vio el animal agresor y si el animal fue capturado o no. En este caso, el agente agresor, si fue escorpión, araña u oruga. Como sexto tenemos el cuadro clínico, si tiene manifestaciones locales como edema, dolor y parestesias, manifestaciones sistémicas como náuseas, hemorragias, hipotensión, bradicardia, complicaciones locales como celulitis, absceso, necrosis, complicaciones sistémicas como hemorragia masiva, falla renal, shock hipovolémico, entre otras, y la gravedad del accidente si va desde leve a grave. Como séptimo y final tenemos la atención hospitalaria, si se le puso o se le empleó suero, el tipo de suero, si fue antiescorpiónico o antiarácnido, el registro INVIMA, el tiempo transcurrido entre el accidente y el inicio del tratamiento, las reacciones a la aplicación del suero, la dosis y el tiempo de administración del antiveneno, y si fue remitido a otra institución. Bueno, esto fue todo sobre los accidentes ofídicos. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.